Mm. Bien, el día, bueno, la clase del día viernes, ¿sí pudo ver el video? Me lo vi una parte, ingeniero, hasta que me cortaron el internet por problemas que hay por acá, por el sector. Estoy actualmente con Megas. Ah, ya. Ya, eh, necesito que vea el video, entonces, ahorita puede verlo y me avisa cuando ya le culmine, ¿ok? O le comparto pantalla Sí, del video para sí, que me también, pueda ajá, ir para dando yo ver qué explicaciones, estaba viendo. Ajá, para déjeme que me ver vaya dando ahí. explicaciones de algo que no entienda. Ya, ok. Ya ahorita puede compartir. Sí, sí, estoy buscando el link del video, disculpa un momento. Era historia del diodo, aquí está. A ver, share, momento. Ya, ahora sí. ¿Se puede ver? Sí. El audio no se puso.
Entonces, ingeniero, básicamente los diodos se crearon principalmente para comunicaciones y además de los primeros focos de energía, siendo estas funcionadas con el calor. Está muteado, ingeniero. Ingeniero, está muteado, está muteado. Sí, realmente como vemos en el video, netamente esto fue un invento primero para lo de la bombilla eléctrica, ¿no? En Ujú. el cual, bueno, los primeros experimentos se dan cuenta de que el filamento se quemaba, hasta que ya después lo pusieron en vacío y netamente ahí se produjo la invención del foco. Pero antes, también en esto, con la invención del foco, también se daban cuenta de que producía, eh, bueno, no sé si tú hayas visto algún foco de los antiguos, que en ciertos casos se producía que el foco se ponía negro en ciertas partes, o se oscurecía el foco en ciertas partes. Entonces, Eh, netamente, bueno, hasta ahora, realmente muchas de las cosas que se inventan o experimentos son por observación, ¿no? Entonces, siempre, eso cambió de color, pero ¿por qué cambia de color? ¿Por qué ocurrió eso? ¿No? Entonces, de ahí viene lo que son las experimentaciones y para conocer el por qué. Entonces, ahí se conoció que realmente, por el flujo de electrones, ¿no? Realmente estaba habiendo ese efecto. Después, por medio de experimentaciones, vieron que colocando una placa, no netamente, bueno, no recuerdo el material, que netamente estaba produciendo un corte o paso de la corriente, ¿no? Entonces, con este paso o corte de la corriente, aquí ya comenzó a nacer en sí lo que es la electrónica. ¿Por qué? Netamente lo electrónico es de que puede activar o desactivar algo, ¿no? Sin que sea de una manera manual, ¿no? Realmente eso es lo de lo que es la electrónica. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, vamos a prender un foco y vamos a poner un interruptor. Pero el interruptor, ¿qué es? el interruptor es un activador. Sí, es un activador, pero si nosotros los desarmamos, los desbaratamos, ¿qué netamente es un interruptor? Es un conjunto de objetos colocados de una forma en específico para dar una función, ya sea activa o desactivar. Ajá, netamente es un contacto, ¿no? Es como que tú Sí, tengas un cablecito, lo uno, lo desuno, lo uno, lo desuno. Netamente eso es un interruptor, que a la práctica es algo bastante básico, algo bastante mecánico, ¿no? Porque tú presionas el botón, bueno, el interruptor, y lo que hace es simplemente es algo mecánico que une o desune, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un pulsador, de un timbre, para el timbre de la casa, también es lo mismo, simplemente que tiene un resorte que hace que se coloque de nuevo en la posición original. Pero sigue siendo un interruptor, ¿no? Simplemente une y desune, une y desune. ¿Qué pasó acá con lo del diodo? Lo del diodo prácticamente estaba haciendo un puente o conducía o no conducía o no conducía. Entonces vieron que con esta peculiaridad netamente aquí ya es el nacimiento, se produjo el nacimiento de lo que es la electrónica, ¿no? Ese fue el primer, digamos, el diodo para de luego seguir con lo que son los transistores, que netamente los transistores son esos, son actuadores, ¿no? Que permite o no permite el paso de la corriente, depende de la polaridad. También vamos a conocer que los transistores tenemos
de dos polaridades, ¿no? Los PNP y PNPN, ¿no? Algo más, en el video. ¿Tenías alguna pregunta exactamente? Porque estaba explicando. No solo quería resolver esa duda que le estaba preguntando, pero el video sí todavía le falta tiempo. Si Ajá. quiere todavía para seguirlo poniendo. Sí, para que hay algunas otras cosas más que explico. Ok, Ah, bueno. si puedes subir el volumen, mejor. No, otra vez está sin sonido.
Mm, está muteado ahí. Ya. Bueno, entonces como vimos en el video, realmente, bueno, netamente más que por historia, es para saber cómo es su origen de lo que es el transistor, ¿no? Entonces sabemos que lo que es el transistor nació prácticamente de lo que son los diodos, vinieron los triodos, que técnicamente son tres diodos, ¿no? Que conectándolos netamente hacían la función de prácticamente de un transistor. Otro como dato ya quizás histórico del funcionamiento de estos equipos es que netamente necesitaban de tiempo para poder calentarse, para poder funcionar, ¿no? Entonces no era como la electrónica actual que, eh, que funciona inmediatamente. Más que Claro. nada esto de estos diodos al inicio, que eran tubos al vacío, más bien eran como que unos artefactos más eléctricos, pero de la forma como estaban trabajando, cómo estaban compuestos, netamente ya era parte de la electrónica. Ya después de lo que vino ya la electrónica, en donde ya se utilizaba sustancias o elementos mucho más pequeños, ya comenzaron a ser parte de lo que ya es electrónica, porque si lo vemos bien como tubos al vacío, prácticamente es algo eléctrico, ¿no? Eh,
También vemos de que estas computadoras, por eso es que antiguamente eran sumamente grandes, pensar una calculadora era un dispositivo bastante grande y hacía bastante, digamos, ruido, porque netamente era algo más, tanto más electromecánico, ¿no? O sea, muchos interruptores, relay, formaban la función de que se activaban y eso conformaba o iba conformando lo que era ya la computadora. Por eso es que vemos que netamente para esto también se involucra lo que es el álgebra booleana. El álgebra booleana sabemos que nosotros lo vemos en digitales. Creo que ya viste en digitales. Sí, sí, claro. Entonces, viste las compuertas lógicas, pero el Ujú, nacimiento de esas compuertas lógicas, ¿de dónde viene? Viene de interruptores. Sabemos que si, por ejemplo, una compuerta AND, ¿verdad? ¿Cuándo es el valor de uno? Cuando sus dos entradas son uno. ujú. Si lo ponemos eso en el contexto de un interruptor, ¿cómo deberían estar los interruptores conectados para que sea la tabla de verdad de la AND? De la misma manera que estuvo colocada en el video, tienen que estar conectadas de manera simultánea a una sola máquina. Sí, debería estar conectado en serie, ¿no? Ujú. Si conectamos un interruptor y después de la salida otro interruptor y a la salida de esos dos interruptores un foco, ¿cuándo va a prender el foco? Cuando ambos interruptores estén En encendidos, activos. Ujú. ¿no? Porque si nosotros cortamos uno, el foco se va a apagar. Entonces, necesariamente ambos deben estar encendidos para que el foco encienda. Entonces, netamente eso es una compuerta AND. Pero si nosotros tomamos los interruptores y lo conectamos en paralelo, ¿cuándo va a encender el foco? Cuando uno de los interruptores está activo. Cuando uno de ellos está activo. No Ujú. importa cuál, con que uno esté activo, prende. Y si están los dos activos, también va a prender, Sí. Ujú. ¿no? Entonces, netamente, desde ahí, viendo algo tan simple, ¿no? Como que es la electricidad, ¿no? De ahí se marcó al inicio de las compuertas lógicas y de lo que ya él viene a conocerse como la electrónica digital, ¿no? Eh, bueno, eso con esencia, como esencia de lo que partimos con los que son los diodos. Ya, espera un ratito que me estoy haciendo un caso de la sede principal. Eh, Ya, a ver, ya quería también revisar, era un otro video.
Ah, creo que yo lo subí en el modo de revisar el modo. Ok. Bien, entonces sí está en la plataforma. Bueno, que quería también presentar era un video, pero no lo encuentro. Bueno, vamos a la plataforma. Bueno, netamente un diodo es la unión de los que son dos capas, de una de positiva y otra de negativa, denominada lo que es PN. Esa es la estructura fundamental de la mayoría de los dispositivos de semiconductores, de los que son, después se derivan lo que son los transistores y los circuitos integrados. Los dos forman una región, un semiconductor, una de tipo P, dopada con aceptores que crean huecos, y otra tipo N, dopada con donadores que crean electrones libres. Entonces la una da electrones y la otra tiene huecos para atraer electrones. La interacción entre estas dos regiones crea un comportamiento eléctrico único que es aprovechado en una variedad de aplicaciones.
Esta formación de lo que es la región P y la región N, ¿no? En la región N hay un exceso de electrones debido al dopaje de átomos que tienen electrones adicionales. Mientras que en la región P hay una mayor concentración de huecos o vacantes de electrones debido al dopaje de átomos que tienen menos electrones en su carpa externa. Cuando se unen estas dos regiones, los electrones de la región N tienden a moverse hacia la región P y los huecos de la región P se difunden hacia la región N. Este proceso se llama zona de agotamiento. En la unión donde los electrones y los huecos se neutralizan, dejando una región sin portadores de carga. Espera un ratito. Bien, entonces esta zona de agotamiento. Netamente esta zona de agotamiento se caracteriza por la ausencia, si el mismo se corta en 5 minutos, ya sabéis, te conectas de nuevo, eh, Eh, por la ausencia de portadores, de portadores libres de carga. Eh, este campo eléctrico actúa como una barrera potencial que impide que los electrones de la región N sigan difundiendo hacia la región P y viceversa. La magnitud de esta barrera de potencia es crucial para el comportamiento de la unión PN bajo distintas condiciones de polarización. Netamente lo que te decía, ¿no? De que si nosotros los conectamos de una forma directamente o inversamente, va a ocurrir un factor diferente, por lo que son las polaridades, ¿no? Por esto de las polaridades. claro. Si nosotros tenemos una polarización directa, vamos a ver qué pasa. ¿Me ayudas leyendo polarización de la unión PN? Polarización directa. Polarización directa. En la polarización directa se conecta el terminal positivo de una fuente de voltaje a la región P y el terminal negativo a la región N. Esto reduce la barrera de potencial en la zona de agotamiento, permitiendo que los electrones de la región N se muevan hacia la región P y los huecos de la región P se muevan hacia la región N. Como resultado, se permite el paso de corriente significativa a través de la unión. En esta condición, la unión PN actúa como un conductor, permitiendo el flujo de la corriente. Muy bien. Siga. Polarización inversa. Es la polarización inversa. El terminal positivo de la fuente de voltaje se conecta a la región N y el terminal negativo a la región P. Esto aumenta la barrera de potencial en la zona de agotamiento, haciendo más difícil que los electrones y los huecos crucen la unión. En esta situación, apenas hay flujo de corriente, ya que la barrera energética es demasiado alta para que los portadores de carga puedan superarla. En polarización inversa, la unión PN actúa como un aislante, bloqueando el paso de corriente, a salvo en el caso de una fuga muy pequeña. Muy bien. Bien, entonces, netamente lo que este tipo de conexión, bueno, directa, es de que lo que es la región P va con el lado positivo y la región N va con el lado negativo, de conexión, polarización directa. Y lo que va a hacer esto va a permitir el paso de electrones, mientras que la polarización inversa no va a permitir el paso de la corriente, salvo el caso de que tenga fugas. Inclusive esas fugas sí nos va a ayudar para otros temas que vamos a ver más adelante sobre el comportamiento del diodo. Ujú. Características principales. Siga. Características principales.
Conducción en polarización directa. En esta condición, la unión PN permite el paso de corriente cuando el voltaje aplicado supera el umbral, normalmente entre 0,6 y 0,7 voltios para el silicio. Bloqueo de polarización inversa. Bajo polarización inversa, la unión bloquea el paso de corriente, salvo por una pequeña corriente de fuga debido al movimiento térmico de los portadores. Corriente de saturación inversa. En polarización inversa hay una pequeña corriente que fluye llamada corriente de saturación inversa, que es generalmente muy baja, pero aumenta con la temperatura. Ok. Bueno, ya nos toca un minuto, pero eh, dentro de las aplicaciones que nosotros podemos darle al diodo, habíamos visto de que, bueno, una como un diodo común, el cual nos permite dar paso a la corriente, pero solamente de un ciclo. Entonces aquí netamente son los diodos rectificadores, por eso se los denomina así. Y ya nos conectamos de nuevo, que ya se va a cortar. Sí, sí.